Bueno, pues buenas noches, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podamos tener estudiando este libro basado en tu palabra, que estudia a través de las exigencias que tú has puesto para nosotros en tu palabra, saliendo de la boca de Jesús y escrita por diferentes autores. Dios, ayúdanos a poder aceptar estas exigencias y además a rendirnos ante ellas. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo. Dios, por favor, que este sea tiempo de bendición. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos con nuestra serie de lo que Jesús exige del mundo, y hoy vamos a ver la exigencia número 12. Disculpen, no tengo diapositivas, así que espero que no se me duerman. Voy a ser como un pastor que conocí por ahí que le hacía así: acá, para que no se duerman. Así que si veo que están durmiendo, okay. Entonces la exigencia número 12 dice: adoren a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Esta creo que es una frase muy conocida, ¿no? Y vamos a estudiarla ahorita poco a poco. Bueno, entonces primero, ¿qué es lo que más atesoras tú en la vida? ¿Qué es aquellas cosas en las que dices, sin esto no puedo vivir? O aquellas cosas en las que tu vida gira alrededor de eso, ¿no? Puede ser a lo mejor tu trabajo, que no puedes hacer otra cosa fuera del trabajo, y todo lo que te roba tu tiempo es el trabajo, y todo lo que haces es para el trabajo. Quizás un deporte, todo lo que haces es para un deporte en especial, ¿no? Eres fan favorito de este deporte, no te pierdes ni un solo partido. Además, tú practicas el deporte, perteneces a una liga local y tú juegas y practicas y vas aquí y allá, y todo lo que concierne a tu vida está de acuerdo a esta cosa. Quizá es a lo mejor un videojuego, ¿no? Ahorita hay videojuegos muy populares que absorben muchísimo. De hecho, Netflix dijo en algún momento que su único competidor, el competidor más grande que Netflix tenía, era Fortnite. Era su competencia. Un videojuego, ni siquiera otra plataforma de videos como Prime Video o Disney Plus. No, un videojuego era su competencia más grande. Entonces los videojuegos ahorita roban, absorben demasiado de las personas, ¿no? Adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Porque los adultos no están exentos. Entonces, ¿qué es eso? Puedes pensar quizá en algo en tu mente, reflexiona, trata de pensar. A lo mejor es tu familia, a lo mejor es, no sé, ponle nombre. Puede ser que haya algo ahí que tu vida gira alrededor de eso. Y también nosotros tendemos a utilizar la palabra que estamos viendo el día de hoy, de adorar, de una manera muy como casual, ¿no? Como, ay, adoro las memelitas, ¿no? O adoro echarme un pan de chocolate con chocolate, ¿no? Un pan con chocolate, ¿no? Adoro pasar tiempo con mi familia, adoro estar con mi esposa, adoro, ¿no? Y utilizamos a veces esa palabra de manera muy casual, y a veces puede perder quizá el peso o el significado que esta palabra tiene, o para lo que se ha usado, ¿no? Por mucho. Y normalmente eso que atesoramos, eso que decimos que adoramos, que nos encanta, es en donde está nuestro tesoro, es en donde está nuestro corazón, es en donde nuestra adoración está ahí, ¿no? Y este es un lugar normalmente falso, tiende a no ser Dios muchas veces. Gracias a Dios si es Él, ¿no? Y gloria a Él si Él es tu principal punto y Él es en quien todo lo demás gira. Pero muchas veces no es así. Cuando no es así, eso es un ídolo que estamos creando en nuestras vidas. También otra cosa que quiero hablar es, si ustedes se dan cuenta, nosotros como cristianos no tenemos un lugar al cual vamos a adorar. Tenemos el edificio del cuerpo de la iglesia en el que nos reunimos para la adoración en conjunto, pero realmente no tenemos un lugar en el que adoramos, ¿no? Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, ¿no? Cada año cientos de personas, miles de personas van en peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Algo más cercano, aquí en la Virgen de Juquila, ¿no? Igual, cientos y miles de personas de otros estados viajan cada año a visitar a la Virgen de Juquila
porque ese es considerado un lugar santo. Igual que en la Basílica de Guadalupe se le considera un lugar santo. Ahora, vamos a otros. Los mormones, por ejemplo. Los mormones, no sé si ustedes sabían, ellos tienen un templo, normalmente en cada ciudad en la que tienen, y aquí en Oaxaca está aquí por Plaza del Valle. Así que ya, si no sabían que ese es un templo de los mormones, ahora ya lo saben. Y ese templo es considerado un lugar más santo que una capilla, que es los demás edificios, ¿no? Incluso se necesita una ropa especial para poder entrar al templo. Hay ciertos rituales que se realizan únicamente en el templo. Ahora, en otros casos, por ejemplo, los que siguen al movimiento de la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, ellos cada año peregrinan a Guadalajara, que es en donde se inició este movimiento, la Luz del Mundo. Por ejemplo, ahora quizá irnos internacionalmente, la Meca es un lugar considerado santo para los musulmanes. Y ahorita ya no existe, pero existía el templo de los judíos. Ahora solamente existe el muro de las lamentaciones, ¿no? El templo era considerado el lugar santo del pueblo de Israel. Y en el templo se realizaban diferentes cosas. Y quiero que me acompañen a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Si las páginas coinciden, es la 1238. Hebreos capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Entonces aquí el autor de Hebreos nos va a llevar por un tour de cómo era el templo de Israel. Y este se llamaba el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Hasta ahí nos vamos a quedar por momentos. Entonces, aquí nos está describiendo básicamente qué es lo que hacían en el templo, y lo podemos leer no solamente aquí en Hebreos, sino lo podemos leer en gran parte del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y entonces nos está diciendo que ahí se hacían algunas cosas, ¿no? Dice que había un lugar exterior y un lugar santísimo, ¿no? El lugar de afuera y el lugar santísimo. Al lugar santísimo el sacerdote únicamente entraba una vez al año y ofrecía un sacrificio propiciatorio para él y para toda la nación de Israel. A partir de afuera se realizaban los demás sacrificios que había muchos diferentes tipos de sacrificios por muchas diferentes razones, y ese era el lugar en el que se hacía. Entonces el templo era un lugar en el que se ofrecían sacrificios de adoración a Dios. Ese era un lugar en el que una persona podía ir y podía rendir cuentas con Dios. Era un lugar en el que alguien iba y podía estar en contacto con Dios. Era un lugar en el que por medio del sacrificio podía una persona estar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote en este caso, ofreciendo sacrificio, llegaba y estaba en la presencia misma de Dios por medio del derramamiento de sangre. Era así como funcionaba el templo. Entonces, el templo era un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Dios, el lugar en donde la adoración era llevada a cabo, ¿no? Ese es el templo. Ahora, si me pueden acompañar, vamos a ir al texto principal de hoy que vamos a estar viendo, que está en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, igual si las páginas coinciden, es la página 1086. Juan capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 5.
Y está viajando Jesús y así es como empieza. Sale de Jerusalén y llega ahora a Jesús. Y dice por dónde iba él a pasar. Dice, y versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, el cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo ahora. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, está viajando Jesús, dice que está cansado, manda a sus discípulos a comprar comida al pueblo. Él se detiene en este pozo que está afuera de la ciudad y tiene una conversación con esta mujer. No nos vamos a meter tanto en la primera parte de la conversación. Lo que nos vamos a estudiar un poco más va a ser la segunda parte de esa conversación. Entonces, empiezan a tener una conversación acerca del agua, y le dice que Él es el que da el agua viva, y aquel que toma de esa agua brotarán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, creo que esa parte la hemos escuchado muchas veces antes. Lo que es interesante es después, que ella se da cuenta y dice, veo que eres profeta, ¿no? Inmediatamente cambia a su tema, y si se dan cuenta empieza a hablar con él y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar, ¿no? Entonces inmediatamente ella le da una pregunta que probablemente estaba en su mente, no sé, ¿no? Pero va hacia esta pregunta que ella tenía, ¿no? Los samaritanos, ellos únicamente tomaban o consideraban inspirados los 5 libros que escribió Moisés, ¿no? El Pentateuco, que son los primeros 5 libros que tiene nuestra Biblia. Y los demás no lo tomaban en cuenta. Entonces ellos consideraban que un monte llamado Gerizim era el monte en donde se debería adorar. Este lugar es donde Abraham, él hizo un altar, y también Jacob puso un altar. Y también después hay una historia en la que tienen que dividir el pueblo de Israel en tribus, y se van en 2 montes distintos. Un monte es el monte en el que mandan maldiciones, y el otro es el monte en el que mandan bendiciones, y los sacerdotes se encuentran en el valle. Es un mandato que les dio Dios que ellos tenían que hacer. Entonces ese monte era el monte Gerizim, el monte de la bendición se le conocía. Entonces los samaritanos consideraban que este monte era el lugar en el que se debía adorar. Eso es lo que ellos entendían. Y los judíos, al tener mayor parte de la revelación, y leyendo, obviamente podemos ver cómo Dios manda a que se construya un templo. Primero tenían el tabernáculo, que era movido de lugar en lugar, y después establece un templo. Este templo, el primer templo, lo construye Salomón. Y es en ese templo en donde se llevaba a
cabo la adoración, lo que leímos anteriormente de qué se hacía dentro de este templo. Se hizo en este templo, después es destruido y después se vuelve a construir y después es destruido ya por última vez en el año 72 después de Cristo, ¿no? Entonces ahorita no hay un templo realmente para los judíos. Entonces este es más o menos lo que está pasando, ¿no? Entonces es por eso que la pregunta de ella es esta, ¿no? Como ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén, donde está el templo, pero nosotros creemos que debemos adorar en este monte. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y es una respuesta que está declarando algo. Dice: mujer, cree lo que te digo, en el versículo 21. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, ¿no? Y empieza a quitar las barreras físicas. Y dice: va a llegar, ya viene la hora, dice, cuando no van a adorar a ustedes al Padre ni aquí ni allá, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Luego dice: pero la hora viene, y ahora es, ¿no? Y ese ahora es, ¿no? Está diciendo que ya ha iniciado algo, ¿no? El tiempo ha llegado, ¿no? El tiempo viene, va a venir y ya llegó. Le está declarando a esta mujer. Y el tiempo ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo: ya está llegando el tiempo, y ya llegó el tiempo en el que la adoración no va a ser en un lugar físico, sino que la adoración ahora va a ser en espíritu y en verdad. Además les declara parte de cómo es la naturaleza de Dios, y le dice: Dios es espíritu, por tanto los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces vemos que le está diciendo, y ahí es donde está nuestra exigencia, ¿no? En el versículo 24: y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Esa es la exigencia de Jesús. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es esto de la adoración en espíritu y en verdad? ¿No? Quizá muchas veces lo hemos escuchado y a veces puede ser como, a veces un cliché, ¿no? Hasta hay bandas de música que se llaman así, ¿no? En espíritu y en verdad, así es que se llama, ¿no? Y lo escriben, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad. Y muchas veces podemos no entender qué es lo que nos está diciendo. O sea, es una exigencia que Jesús nos está dando. Y si Jesús nos lo está exigiendo, nosotros debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para tratar de entender qué es lo que se nos está exigiendo, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Nosotros debemos entender qué es lo que Jesús nos está exigiendo. Ahora, les voy a leer una cita que está en el libro de John Piper, que dice: lo que la hace genuina a la adoración, está hablando, no es solo el que la mente en adoración aprehende la verdad de Jesús, sino también que el espíritu en adoración experimenta el despertar y se anima debido a la verdad que la mente conoce. Al regresar a la conversación que Jesús responde, es que ahora ya no importa el lugar, sino lo que importa es la forma en que se está haciendo la adoración. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Ya no es el lugar, no es el espacio, no es el lugar físico, sino que tiene que ser en espíritu y en verdad. Ahora, y quizás se lo saben de memoria, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Una declaración de Jesús que está diciendo que Él es la verdad, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces, para que vayamos ahí bien. Ahora, Dios es espíritu. Muchos dicen algunos piensan que la palabra ahí cuando dice que deben adorarlo en espíritu y en verdad se refiere al Espíritu Santo como tal. Eso es lo que algunos piensan. Algunos otros piensan que espíritu se refiere al espíritu humano, al espíritu que tenemos dentro de nosotros,
pero que por nuestra naturaleza pecaminosa este espíritu está muerto. La única forma en que este espíritu reviva es por medio del Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, una adoración en espíritu es una adoración de una persona que ha sido despertada por el Espíritu Santo. No puede haber adoración sin conversión. Si una persona no es convertida, no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque su espíritu está muerto y porque no conoce la verdad. Nosotros conocemos la verdad. La verdad está acá. Esta es la verdad. Y cuando conocemos la verdad y cuando nos empapamos de la verdad, esta verdad acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, debe revivir nuestro espíritu, debe motivar nuestra vida, debe motivar todo lo que hacemos para que nuestro espíritu adore en conjunto con el conocimiento que tenemos. Y esta adoración se puede llevar a cabo en Jesús. Es únicamente a través de Él. ¿Y por qué es únicamente a través de Él? Si recuerdan qué es lo que pasaba en el templo judío. Se hacían sacrificios para poder entrar en la presencia de Dios. Era por medio de sacrificios de carneros, era por medio del derramamiento de sangre de animales que se podía entrar a la presencia de Dios. Ahora, hay unas declaraciones bien importantes que Jesús dijo. Vamos a ver la primera, Juan 2:19. Entonces, si están ahí en Juan 4, nada más unas páginas atrás. Juan 2:19 dice. Vamos a leer Juan 2:19 al 22. Dice, al 21, perdón. Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús entra y está haciendo lo que llaman como la limpieza del templo, ¿no? La purificación del templo. Llega y echa y empieza a aventar a todos los mercaderes, los empieza a voltear mesas, y es lo que le conoce como la purificación del templo. Lo empieza a hacer. Y él entonces declara esto, dice: destruyan este templo. Y después Juan nos dice a qué se estaba refiriendo. Juan, el autor, nos dice que él se refería a su propio cuerpo, ¿no? Entonces ahí empieza Jesús a hacer una declaración de que el templo que ahora empezaba a ser importante, el verdadero templo, era Jesús. Vamos a ver otro. En Mateo 12:6. Mateo 12:6. Dice, vamos a empezar a leer desde el 3, del 2. Dice: cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Entonces los discípulos iban caminando y empezaron a arrancar espigas, ¿no? En el día de reposo lo ven los fariseos y lo acusan: y miren lo que están haciendo tus discípulos en el día de reposo. Y él les empieza a decir lo que David hizo en algún momento cuando él estaba huyendo, que entró al templo y se comió el pan consagrado junto con sus compañeros, y hace una declaración ahí y les dice: pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Jesús está hablando de sí mismo y él está diciendo que él es algo mayor que el templo. Entonces Jesús es el cumplimiento del templo. Jesús es el verdadero templo, ¿no? ¿Cuál es
el cual es por medio de Jesús que nosotros podemos adorar al Padre realmente. Es por medio de Él que nosotros podemos acercarnos a Él. Sin Jesús no puede haber adoración. Si no está Jesús en la imagen, la adoración no puede suceder. Jesús es el verdadero templo. Entonces es por medio de Él que nosotros podemos venir y rendir adoración a Dios. No podemos dar adoración si Jesús no está. Entonces, lo que mencionamos, no es posible, dice otra cita de Piper, no es posible que los pecadores puedan ofrecer una adoración aceptable a Dios sin la sangre de Jesús como mediador. No es posible que los pecadores puedan ofrecer una adoración aceptable a Dios sin la sangre de Jesús como mediador. Entonces, a menos que alguien haya nacido de nuevo, no puede dar una adoración en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, nuevamente, la adoración en espíritu y en verdad es una adoración, nace de la verdad y fluye también a través del espíritu y revive el espíritu. Una adoración genuina, una adoración que nace de conocer la verdad y es únicamente posible a través de Jesús, que es el mediador, que es el nuevo templo, que es el verdadero templo. Ahora, otra cita de Piper dice: siempre que mostramos el valor de Dios con palabras o acciones que fluyen de un espíritu que lo atesora como realmente es, estamos adorando en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vivimos de una forma en la que Jesús se muestra a los demás que Jesús es nuestro tesoro, estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Por eso preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que a veces, qué es lo que tenemos en la mente, qué es lo que nos hace a nosotros, qué nos motiva, acerca de qué gira nuestra vida? Porque es de esa forma en la que nosotros, nuestra vida cotidiana, puede demostrar que Jesús es a quien atesoramos. Una forma de adoración en espíritu y en verdad es cuando a través de nuestras acciones, a través de actos de servicio comunes, sencillos, simples, que a veces nadie se puede dar cuenta, autosacrificio, cuando en amor nos sacrificamos a nosotros mismos para servir a otros, y servir a otros puede ser simplemente servir a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro hermano, hermana, mamá, papá. Cuando hacemos estos actos de servicio en conocimiento de que es porque nuestro tesoro más grande es Jesús, que tenemos esa verdad y nuestro espíritu lo anhela a Él y nos autosacrificamos por amor a otros, ese es un acto de adoración en espíritu y en verdad. La adoración y el servicio van de la mano. El adorar y el servir no se pueden separar. Entonces la adoración debe ir acompañada de nuestra actitud, de nuestras acciones, de nuestras manos que hacen cosas por los demás en adoración a Dios. Esa es la forma en la que nosotros podemos demostrar que estamos atesorando a Jesús como quien es Él, como lo más valioso que podemos tener. Dice la última cita de Piper, dice: Jesús exige que cada persona en el mundo construya su vida alrededor del infinito valor de Dios en Jesús. Considere lo que está adorando. Entonces pídale a Cristo que le abra los ojos a la verdad del valor supremo de Dios y que despierte su espíritu para atesorarlo a Él por encima de todo. Entonces, si nuestro corazón, si nuestra vida no está girando, no está atesorando a Jesús como debería, podemos acercarnos a Dios y pedirle perdón y que Él nos ayude a nosotros a ver claramente quién es Jesús y su valor supremo, para que nuestro espíritu se avive y nuestro espíritu pueda entender y atesorar a Jesús como el valor que Jesús tiene. Entonces la adoración se muestra a través de obras simples, puede ser cotidianas, de autosacrificio, que están en adoración a Dios porque conocemos quién es Él y lo atesoramos. Si no lo atesoramos, hay que buscarlo a Él, hay que arrepentirnos y pedirle a Él que nos abra los ojos para que podamos ver quién es Él y su valor supremo, y Él pueda a nosotros aclarar nuestra vista y nosotros podamos
tener un corazón entregado a Él. Pues esa es la exigencia del día de hoy. Vamos a orar. Papá, gracias por el amor que has mostrado a nosotros y porque tú nos has llamado a ser adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Ayúdanos a poder hacerlo de una manera cotidiana, ayúdanos a poder hacerlo de una manera diaria en la que pequeños actos de sacrificio muestran tu gloria. En pequeños actos de sacrificio nosotros podemos rendirnos ante ti y hacer un acto de adoración hacia ti. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a ver tu valor supremo. Y perdónanos si tú no has estado en el centro de nuestra vida y si no te hemos atesorado como deberíamos. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por Jesús. Ayúdanos a atesorarlo como quien es Él, con el valor que Él tiene. Y ayúdanos a vivir de una manera que te adore a ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús.